Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso básico de enfermería oncológica. Estamos ya, pues, estábamos esperando a algunos colegas que se pudieran conectar, pero ya tenemos un número de los cumplidos, entonces vamos a dar comienzo a la actividad de una vez. ¿Están viendo mi presentación, ingeniero? Aún no, puede compartir su pantalla, por favor. Un segundito. Entonces, aquí. ¿Listo? Listo, ya la estamos viendo. Bueno. Bien, entonces hoy vamos a continuar con el tema que empezamos ayer, de generalidades del cáncer, la segunda parte. Las preguntas que tenemos para hoy, entonces, son las siguientes. La primera, ¿cuáles son los tratamientos del cáncer? Vamos a completar esa información de manera general. Nosotros posteriormente vamos a tener otras sesiones donde se va a ampliar y se va a especificar muchos digamos, de las indicaciones, de la forma de administración, de los tratamientos, pero hoy vamos a tener un panorama general de estos tratamientos. Tengo un segundo punto, una pregunta es, ¿qué es un programa de control del cáncer? Y me gustaría que en el momento que llegamos a esta pregunta, pues me pudieran comentar las personas que han tenido que participar en algún programa, en qué fase de esos programas han podido participar, para ver si pudiéramos orientar un poquito el contenido y, digamos, la presentación o algunas de las inquietudes que se les puedan presentar. La tercera pregunta es, ¿cómo se integra un equipo de oncología? El ideal de un equipo de oncología en general. Cuatro, ¿cuál es la participación de enfermería en oncología? 5, ¿qué actividades específicas realiza enfermería en cáncer, en todas las áreas de oncología? Y de sexto, les voy a mostrar alguna reglamentación que tenemos en Colombia en relación con el cáncer. De los tratamientos, entonces, pues tenemos que el cáncer, pues, tiene varias opciones de tratamiento, algunas muy antiguas, como la radioterapia y la cirugía. Todavía la cirugía sigue siendo uno de los pilares del tratamiento oncológico, y por esa razón está indicada en muchos tipos de cáncer, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión que yo les voy a presentar. El cáncer, como sabemos, se puede tratar de distintas formas, dependiendo de qué tipo de cáncer, de cuánto se haya extendido la enfermedad. Puede haber una variación de uso, y algunos tratamientos se usan antes que otros con objetivo de reducir la diseminación de la enfermedad o la extensión de la enfermedad, para ayudar a que los siguientes tratamientos sean más efectivos y logren su objetivo. Entonces, los tratamientos, ahí como se ve en la pantalla, tenemos la cirugía, ¿sí? La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y hablaríamos de terapias dirigidas. Importante, entonces, recordar que se puede utilizar una sola modalidad terapéutica o se pueden utilizar varias modalidades terapéuticas combinadas, dependiendo de esas condiciones que estamos mencionando del paciente con cáncer, su condición, su tipo de cáncer específico y la extensión de la enfermedad. En esta parte, entonces, vamos a ver para qué se usa en general la cirugía en cáncer. Entonces, hablamos de que la cirugía en cáncer es, digamos, el procedimiento central o el objetivo central de la cirugía es eliminar un tumor, extirpar el tumor y el tejido que lo rodea. Algunas veces también se extirpa simultáneamente los ganglios o las cadenas ganglionares locales o regionales o locorregionales, se denomina así. Se utiliza para diagnosticar el cáncer, para determinar dónde se encuentra localizado, identificar si se ha diseminado localmente o a otros órganos, dependiendo de dónde haya sido el tumor de origen, o también para ver si está afectando las funciones de otros órganos dentro del cuerpo. Todas esas son utilidades de la cirugía. Cuando veamos ya el tema específico de cirugía, vamos a ampliar un poquito estos conceptos. El objetivo como central, ideal de la cirugía, es extirpar
Ojalá la totalidad de un cáncer, es el ideal. Pero cuando no es posible, entonces está indicada para extirpar una gran parte de ese cáncer, o de ese tumor maligno que nosotros, según lo que hablábamos ayer, nos estamos refiriendo. También se utiliza para recuperar el aspecto o las funciones que se pierden con motivo de una extirpación de un tejido o de un órgano. También, digamos, hay unas indicaciones digamos, de recuperación, ¿sí? Y en muchos casos se puede utilizar para aliviar efectos secundarios o para evitar efectos que si se dejara el tumor producirían muchos problemas en los pacientes. Entonces, digamos que estas son como tratando de resumir los objetivos de la cirugía en oncología. Si tienen preguntas los asistentes, por favor no duden en levantar la mano y me comentan por si acaso hay alguna inquietud para que la podamos aclarar. Yo estoy pendiente de eso. Bueno, de la quimioterapia. Igual vamos a tener unas sesiones, vamos a tener 3 o 4 sesiones en relación con diferentes aspectos de la quimioterapia. Pero, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia es el tratamiento utilizando fármacos. Eso es. Lo que pasa, lo que ha sucedido con esta denominación es que su uso se hizo tan específico en oncología que pareciera que no se hace sino quimioterapia en oncología. Resulta que quimioterapia es cualquier tipo de tratamientos y cualquier terapia con fármacos, con químicos. Pero, como les contaba, fue tanto el uso específico en oncología que se ha asumido como que quimioterapia es exclusiva de tratamiento del cáncer. Y no es así, es cualquier tipo de uso de fármacos para hacer cualquier tratamiento, pero en este caso pues nos estamos refiriendo específicamente al cáncer. En oncología, ¿para qué se usa la quimioterapia? ¿O para qué se usan los medicamentos, los químicos? Para destruir células cancerosas, ¿sí? O para reducir el tamaño de un tumor que se quiera posteriormente operar, por ejemplo. Entonces, para eso también se puede hacer se utiliza la quimioterapia. Otro objetivo es evitar que las células tumorales crezcan, ¿sí? Entonces, frenar el crecimiento de la división tumoral o celular tumoral y para evitar la rápida división celular tumoral. Entonces, hay algunos medicamentos que tienen específicamente esa función. Ustedes lo van a ver ya cuando les expliquen lo del ciclo celular y cómo algunos fármacos actúan específicamente en una parte del ciclo celular y cumplen algunos de estos objetivos. Importante tener en cuenta en esta diapositiva que no desafortunadamente, afortunadamente, cada día se están teniendo unos avances impresionantes a partir de la investigación. Entonces se están descubriendo nuevos medicamentos o nuevas indicaciones de medicamentos que ya se han utilizado durante muchos años con un uso exclusivo en un tipo de cáncer y que a partir de la investigación se ha podido identificar que sirven para tratar otros tipos de cáncer. También se hacen ensayos clínicos, investigaciones muy juiciosas para evaluar la mayor efectividad de dosis. Entonces se hacen modificaciones de dosis para determinar si son más efectivos esos tratamientos con unas dosis distintas a las usadas en otros momentos. Se han hecho investigaciones o se siguen haciendo investigaciones día a día sobre el uso de nuevas vías de administración. Entonces, medicamentos que antes se usaban exclusivamente por vía endovenosa, ya hoy en día hay en presentación para vía oral y la tendencia es que muchos medicamentos que cada día se están produciendo más para que sean administrados por vía oral. Eso tiene una gran ventaja y es que le da en términos generales, ¿no? Que le da aún más independencia a los pacientes. Tiene otras desventajas y tiene otras exigencias para enfermería, pero igual son ventajas que para la persona reduce esa cantidad de tiempo que tiene que asistir a los hospitales para la administración y tiene que ser muy rigurosa la periodicidad de la administración de un medicamento, pero son ventajas que hoy en día las investigaciones nos están mostrando. También a raíz de los estudios de investigación con el uso de los fármacos se encuentra que definitivamente hay contraindicaciones, que seguramente medicamentos que hubieran podido ser usados en algún tipo de cáncer no funcionan, definitivamente no muestran resultados y al contrario resultan contraproducentes y por esa razón más bien se contraindica. Otro tema de investigación muy importante que se está viendo, en los cuales se están viendo avances,
es en relación con los efectos secundarios. Hay un tema importante aquí con los efectos secundarios, es que lo ideal de una terapia es que logre el objetivo terapéutico de eliminación de las células cancerosas, como en este caso lo estamos mencionando, o de una masa tumoral, sin que afecte mucho a la persona que está recibiendo ese tratamiento. Ahorita vemos, cuando comparemos la quimioterapia con otras terapias, vamos a ver qué es lo que está pasando con los efectos secundarios. Nosotros todos sabemos que la quimioterapia en términos generales, pues la gente, los pacientes y la familia le tienen demasiado temor en razón a que se reconoce que hay efectos secundarios que son muy difíciles de manejar y que los pacientes consideran que les afecta demasiado la calidad de vida. Pero todo eso también es parte de los estudios que se están haciendo para reducir esos efectos secundarios y también para producir nuevos medicamentos y nuevas formas terapéuticas para aliviar esos efectos secundarios o para evitar que se presenten durante el tratamiento. Bueno. En esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es cuando hablamos de las terapias dirigidas. Entonces, en esta diapositiva, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de terapias dirigidas? Nos referimos a que son fármacos y sustancias que bloquean el crecimiento y la diseminación del cáncer. Se le conocen con diferentes denominaciones, como las vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva. Se les dice que son fármacos dirigidos molecularmente, o son terapias dirigidas molecularmente, o son medicinas de precisión. ¿Por qué? Porque esos fármacos interfieren sobre las moléculas específicas, por eso se habla de blancos moleculares, que esas moléculas participan en el crecimiento, avance y diseminación del cáncer. Entonces, estos fármacos intervienen con ese proceso, no dejan que esas moléculas sigan, digamos, realizando su trabajo en el crecimiento, avance y diseminación del cáncer. Importantísimo que estas terapias dirigidas actúan directamente sobre las células cancerosas, digamos, en términos generales, como dos funciones, de dos maneras diferentes, bloqueando los genes o las proteínas de esas células cancerosas. Entonces, por eso se habla de terapias target, también es otro nombre que es una traducción del inglés, pues un anglicismo de uso del inglés de target, que es la terapia blanco. Entonces, lo importante de esta diapositiva es ver que son medicinas que se enfocan específicamente en el objetivo, en el gen o en la proteína de la célula cancerosa, y por esa razón actúan específicamente sobre la célula cancerosa. Entonces, eso es como el concepto central que hay que tener en cuenta sobre las terapias dirigidas. En esta diapositiva, entonces, vemos la diferencia entre las terapias dirigidas y la quimioterapia en general. Entonces, en la primera decíamos que estas actúan en blancos moleculares específicos asociados con el cáncer, o sea, sobre las células del cáncer. Mientras que la quimioterapia actúa en todas las células que se dividen con rapidez, o sea, que tienen digamos, una división celular muy frecuente. Por eso es que se ven los efectos secundarios en otros órganos a los cuales no se está dirigiendo el tratamiento específico. En las terapias dirigidas, pues se eligen deliberadamente, o sea, de forma específica, sobre qué tipo de células o qué blancos va a actuar. Mientras que la quimioterapia, pues destruyen distintos tipos de células, tanto las cancerosas como las normales. Entonces, por eso que se ven afectadas, estamos diciendo que las que se dividen con rapidez, como a nivel de las células del sistema gastrointestinal, por ejemplo, que son las que más rápidamente, unas de las que más rápidamente se dividen. Entonces, eso ocurre que no solamente se dirigen al tumor específico para el cual se está utilizando la quimioterapia, sino que afecta a otros tipos de células precisamente porque no son específicas para esas células. Importante también una diferencia, y es que como las terapias dirigidas bloquean la proliferación celular, todos los mecanismos de proliferación celular, lo que hacen es como mantener, como dejar quieta ese proceso, entonces son citostáticas, o sea, detienen ese proceso, mientras que la quimioterapia lo que hace es destruir las células, son tóxicas
para las células, entonces se habla de citotóxicas, que la quimioterapia es citotóxica porque destruye las células del cáncer. Bien. Aquí también tenemos otro concepto para aclarar, y es en relación con las otras denominaciones que a veces se vuelven confusas. Entonces, hablamos de que la terapia dirigida, como lo mencionábamos, ¿cierto? Se actúan directamente sobre las células cancerosas o tumorales o malignas, como las queramos denominar, bloqueando los genes o las proteínas de esas células. Ese es el mecanismo de acción y a dónde se dirige. La hormonoterapia, pues es diferente, digamos, ahí el concepto que vamos a ver, y es que pues en la hormonoterapia tenemos tanto las sustancias químicas, que son las hormonas que el cuerpo produce de forma natural, ¿sí? Como también el uso, cuando hablamos de tratamiento hormonal o de hormonoterapia, es una forma de tratamiento del cáncer que utiliza también fármacos que actúan modificando las hormonas, o sea, evitan la síntesis de las hormonas o alteran sus efectos sobre determinadas células o en determinados órganos. Entonces, detienen ese crecimiento de los tumores, como aquí se ve, hacen lento el crecimiento, lo detienen en los tumores que son sensibles a hormonas. Entonces, no todos los tumores son sensibles a hormonas, y por esa razón, digamos, se utilizan específicamente en aquellos tipos de cáncer que se relacionan con la proliferación o por el aumento y la producción de hormonas. Y también algunos de los medicamentos actúan impidiendo la producción de las hormonas o interfieren en su acción. Entonces, para nosotros entender qué es la hormonoterapia, simplemente es o bloquear el crecimiento de la producción de hormonas o utilizar las hormonas para bloquear el crecimiento de ciertos tumores. Y hablamos de la inmunoterapia, es cuando se actúa tanto fármacos como hormonas, se espera que actúen sobre el sistema inmunitario, y también es una forma de ayudar a eliminar o a combatir las células cancerosas que están en un momento dado presentes en el organismo de una persona. Bien. Bien, yo quisiera, no sé si de pronto hubiera alguna inquietud hasta aquí. Yo sé que estos temas se van a profundizar mucho más en las próximas sesiones, donde van a aclarar y ya van a conocer la clasificación de los medicamentos, van a conocer los usos, las indicaciones, de pronto van a mencionar unos protocolos específicos que se utilicen en algunos tipos de cáncer. Y eso pues va a ser objetivo de otros cursos. Pero, sin embargo, si hasta aquí hay alguna pregunta que yo les pueda contestar en estos aspectos de manera general, pues con mucho gusto yo estoy pendiente. Profe, tenemos una pregunta. Por Diana favor. María dice, buenas tardes, ¿de qué manera se escoge el tratamiento para cada tipo de cáncer? Bueno, ayer mencionaba que cada tipo de cáncer, hay protocolos, primero, digamos que de acuerdo a la clasificación, estadificación y a toda la valoración que se hace del paciente, se determina qué tipo de tratamiento se debe hacer. Entonces, por ejemplo, una persona tiene, digamos, es diferente una persona que tenga un estadio 3 a un estadio 1 de un tipo de cáncer específico. Entonces, para el estadio 1, aparentemente se puede tomar una decisión de un tratamiento un poquito más agresivo, pero es porque la eficacia, la efectividad resulta ser mejor para esa condición específica. Pero no es a capricho del médico ni a capricho del equipo interdisciplinario que está tratando al paciente, sino que es con base en los resultados de investigación. Por eso la estadificación es tan importante, que era lo que hablábamos ayer, la estadificación y la clasificación, porque ya se tienen investigaciones con base en esa estadificación que determinan que para un tipo de cáncer clasificado en un estadio específico es mejor este tipo de tratamiento, por ejemplo, una cirugía, o primero una quimioterapia y luego una cirugía, o primero una radioterapia y luego la quimioterapia y posteriormente cirugía. Dependiendo del estadio se define qué tipo de tratamiento se requiere. Entonces, la investigación ayuda, por eso hay tanta investigación en oncología. La investigación ayuda a orientar los protocolos, y por eso las actualizaciones permanentes de las sociedades internacionales que trabajan en oncología clínica se enfocan precisamente en esas evaluaciones permanentes de resultados de
de los protocolos de investigación, seguimiento de los pacientes, evaluación de todas las condiciones clínicas. Decíamos ayer que para determinar un tratamiento se hace una valoración muy grande, muy completa del paciente. Muy completa, se hacen exámenes para valorar qué tan extendida, extensa está la enfermedad, qué tantos compromisos hay en otros órganos, si está totalmente localizada, porque dependiendo de esa información se toma la decisión de hacer uno u otro. Entonces aquí digamos que yo no les voy a poder decir, en este caso se puede hacer esto, porque cada caso amerita un análisis y también digamos cómo circunscribir a ese paciente dentro de esos protocolos que ya han demostrado que son más efectivos. Adicionalmente, siempre se va a tener en cuenta y puede variar dependiendo, por ejemplo, de las comorbilidades que tenga una persona. Entonces, si la persona así, digamos, tiene una diabetes o tiene o cualquier otra patología cardíaca o tiene una patología renal, pues hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que están contraindicados cuando hay unas patologías de ese tipo. Entonces, eso hace que se tenga que modificar un tratamiento, que se piense en otra alternativa, pero todo a la luz de lo que se ha definido en los protocolos de investigación y en los protocolos clínicos que han sido acordados a nivel internacional para cada tipo de cáncer dependiendo del estadio. No sé si la persona queda satisfecha con eso, quiere que de pronto le aclare alguna otra cosa. Tenemos dos preguntas adicionales. Cindy Bueno, Joana nos pregunta, buenas tardes, por favor, para precisar si entendí correctamente el siguiente concepto. Las terapias dirigidas solo detienen crecimiento de células malignas, mas no las destruye como si lo hace la quimioterapia. el mecanismo es diferente, digamos que quiero aclarar eso. El mecanismo es que las terapias dirigidas lo que hacen es que actúan impidiendo, digamos, específicamente sobre las células. Impiden su división celular, pueden frenar o pueden alterar algo para que no sigan creciendo, pero se enfoca específica y exclusivamente en las células cancerosas. No actúan sobre otras células. Esa es la diferencia, ¿sí? Pueden tener diferente forma de actuar sobre las células, pero solamente sobre células cancerosas. Por eso se habla de terapia dirigida. Mientras que es sobre la parte molecular, sobre el blanco molecular del cáncer, que es el que regula con la división celular, con qué rapidez se dividen esas células. Entonces ellas ayudan a regular o interfieren en esos mecanismos del proceso de división celular, pero en las células cancerosas, mientras que la quimioterapia mata las células, ¿sí? Pero no solamente mata las células cancerosas, sino que mata células también de rápida división. Entonces esa es la diferencia. No sé si de pronto le haya quedado claro o necesite alguna otra, o tenga alguna otra pregunta. Porque nos pregunta Noris Ruiz. Buenas tardes. De los tratamientos que se aplican en la actualidad entre radioterapia y quimioterapia, ¿son más agresivos para el paciente que afecta su calidad de vida? Bueno, yo espero que al final les pueda decir por qué razón. Primero, no hemos llegado todavía a hablar de la radioterapia. Todos los tratamientos, todos los tratamientos tienen efectos secundarios. Todos los tratamientos tienen riesgos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aparentemente el temor que se tiene precisamente de los tratamientos de oncología es que afectan tremendamente la calidad de vida de los pacientes y de alguna manera, pues es muy cierto. Por esa razón, también la investigación se enfoca en que se valore, o sea, se evalúe que la respuesta terapéutica de un tipo de tratamiento específico seleccionado para un paciente, pero también se valore la intensidad de los efectos secundarios y se puedan utilizar otros mecanismos, otras estrategias de control de esos efectos secundarios para reducir esa problemática en el paciente para favorecer la calidad de vida. De ahí que es muy importante, y eso ya es adelantando un poquito de lo que van a ver seguramente dentro de unos días, en las próximas sesiones, en que la profesora Vicky les va a hablar de la premedicación. ¿Por qué se requiere hacer la administración de unos medicamentos antes de un tratamiento? Porque prepara al paciente, evita que se presente un efecto secundario con una severidad muy grande que en el pasado se podía presentar porque no se tenían ese conocimiento. Y hoy en día
se tiene un conocimiento que permite que se oriente, se identifique con anterioridad cuáles son esos efectos secundarios y cómo manejarlos. También eso determina la forma de administración de un tratamiento. Entonces, se ha investigado, se ha identificado que dependiendo de la forma en que se dé, por ejemplo, la radioterapia, la división, la dosis, ¿sí? La dosificación, los tiempos de administración, la frecuencia de administración, todo eso hace que se logre el objetivo terapéutico, pero se reduzca en cuanto es posible afectarle la calidad de vida a los pacientes. Todos los tratamientos tienen esa, digamos, esa desventaja, que tienen la probabilidad, la posibilidad de producir efectos que pueden ser tan severos que afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, por otro lado, muy importante conocer esas formas, esos mecanismos, esas estrategias, esas intervenciones que ayudan a reducir esos efectos secundarios, a controlarlos, a mantenerlos, digamos, en un nivel que no afecten tanto la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, No, entonces, señora, ya tenemos las bueno, preguntas. entonces seguimos con la radioterapia. Perdón. Entonces, cuando vamos a hablar de radioterapia, pues también vamos a tener la próxima semana, el sábado de la próxima semana, vamos a tener la presentación sobre la radioterapia. Aquí estamos haciendo como unos avances para que ustedes de todas maneras vayan interesándose y motivando para ir leyendo sobre estos temas y tener todas sus preguntas listas. En general, la radioterapia lo que hace es utilizar radiación ionizante a altas dosis de alta intensidad, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles aquí es que la radioterapia lo que utiliza es un tipo de radiación similar a la de los rayos X. ¿Mm? Y sus objetivos son destruir las células tumorales o cancerosas o retrasar el crecimiento tumoral, reducir el tamaño de los tumores y también en muchos casos aliviar síntomas. La radioterapia, cuando uno habla de aliviar síntomas, es que se reduce una masa tumoral a través de la radioterapia, se va reduciendo el tamaño del tumor y entonces, por ejemplo, deja de hacer compresión y de producir dolor en un área, por decir, ¿sí? Puede desobstruir un órgano que si sigue creciendo el tumor va a producir una obstrucción total. Entonces, en ese sentido, es el uso de este tipo de tratamiento. Importante también saber que hay protocolos también muy claramente definidos para administrar la radioterapia. Se define que para cada tipo de tumor, dependiendo del estadio, dependiendo de las condiciones generales del paciente, se administra durante un cierto tiempo, ¿sí? En unas dosis que han sido calculadas de manera específica para el tumor. Hoy en día tenemos unos equipos, y ustedes lo van a ver en la presentación de radioterapia, unos equipos que cada vez son más precisos, son más enfocados a masas tumorales de unos tamaños de verdad nanométricos, las distancias son nanométricas, uno no alcanza a imaginarse esas dimensiones tan diminutas en que son tan precisos que buscan eliminar la posibilidad de afectar las áreas alrededor del tumor. Antiguamente, los equipos de radioterapia, pues lo que se hacía era utilizar como unas formas de protección externas con plomo, con bloques de plomo, para no llegar a otros órganos. Pero sin embargo, ustedes seguramente se oyen las historias de pacientes de hace muchos años o de hace algunos años, se quejaban muchos de que se les quemaba la piel, tenían unos efectos secundarios muy severos, en razón a que los equipos pues eran de una tecnología que no permitía esa precisión que hoy en día tienen los equipos modernos. También en radioterapia pues hay diferentes formas y técnicas de administrar esa radiación. Se puede utilizar sola, dependiendo del tipo de tumor, del estadio, del objetivo del tratamiento que se busque, o se puede utilizar combinada con otras modalidades de tratamiento, como ya les decía. Entonces, vamos a ir viendo y a medida que ustedes van avanzando en el curso, se van a dar cuenta de esas formas de combinar, cuándo es oportuno tener quimio y radioterapia simultánea, o cuándo se hace primero radioterapia antes de cirugía, o por qué se hace después de una cirugía. Entonces, eso, bueno.
En cuanto a las técnicas, también ustedes las van a ver de manera muy, muy precisa, muy bien explicada, pero aquí lo que quería mostrarles en términos generales es que cada día también, como les mencionaba, tenemos equipos que van a mejorando. Hoy tenemos equipos, digamos, que ofrecen la radioterapia 3D, ¿sí? La conformacional de intensidad modulada, que también se llama como terapia de radiación de intensidad modulada o IMRT. Es decir, son los términos que se están utilizando para este tipo de radioterapia. Entonces son muy precisas porque identifican la forma, el tamaño, la localización de la masa tumoral y se dirige, los haces de radiación se dirigen específica y exclusivamente a esa área. Ya ustedes después van a ver cómo se manejan de pronto o van a comprender cómo se manejan los equipos para lograr esa precisión. De igual forma ocurre con la radiocirugía estereotáxica, que es una modalidad que utiliza la combinación de las dos terapias, digamos, ¿sí? Se hace una cirugía, se hace un radiotratamiento quirúrgico, entre comillas, pero utilizando radiación. Bueno, eso también lo van a ver de manera más específica posteriormente. Y la braquiterapia, que en términos generales se refiere al uso como de pequeñas semillas o para ciertas localizaciones y se orienta digamos, a través de estudios de imagen para ubicar ese tipo ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó ahora la terminología. De semillas, en general se habla de semillas radioactivas para ese tratamiento de algún tipo de cáncer específico. Aquí en el lado derecho de la diapositiva se ven todos los órganos en los cuales es posible colocar alguna de esas semillas. En este caso estamos hablando de una a nivel de pélvico, y se orientan, como les mostraba, con alguna de las imágenes de ultrasonido, TAG, resonancia magnética, para dirigir y ubicar esas semillas. Entonces son radiactivas, tienen una vida útil y actúan durante cierto tiempo, tienen obviamente unos cuidados a seguir con los pacientes y lo van a ver ustedes posiblemente la próxima semana mucho más específico. Quiero solamente dejarles como abierta la inquietud para que vayamos viendo pues todas las opciones que se tienen en oncología. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que les pueda yo responder en este momento de lo que hemos visto? ¿Alguna inquietud? ¿No hay? No, señora, no tenemos preguntas. No. Bueno, entonces seguimos con la tercera parte que estábamos hablando de lo que es un programa con cáncer, de cáncer, perdón, de control de cáncer. Entonces, aquí lo que queremos mostrarles es que hay muchas actividades distintas para hablar de un programa integral de control de cáncer. La Organización Mundial de la Salud nos muestra y nos tiene unas publicaciones que se las voy a mostrar a ustedes para que si las quieren utilizar las puedan leer y consultar porque son de fácil acceso, están en español y realmente muestran elementos muy, muy importantes, completos y orientadores sobre cómo organizar cada una de las etapas digamos, de un programa completo de control de cáncer. Entonces, seguramente en muchas de las instituciones se centran en la fase de diagnóstico o en la fase de tratamiento y en algunos casos la parte de cuidado paliativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un programa integral de control de cáncer, ojalá a nivel institucional, a nivel local, a nivel departamental y nacional, tuviera esas 5 fases integradas. La fase de prevención, la fase de detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado paliativo, integrado. Sí, eso es lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud como el deber ser para nosotros atender toda la problemática relacionada con la cantidad de casos nuevos de cáncer y la cantidad también de muertes producidas por cáncer en todas las edades de los seres humanos, de la población. Bueno,
Aquí entonces, en esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es que discúlpeme, hay una publicación del 2007, está tanto en inglés como en español, producida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que la planeación es una etapa fundamental, ¿sí? Es necesaria, independiente de la cantidad de recursos que se tengan en una institución o en un departamento o en un municipio, independiente de la cantidad de recursos que se tengan o de la disponibilidad de recursos, es necesario planificar precisamente para poder aprovechar de mejor forma esos recursos para responder a las necesidades que plantea el cáncer en las poblaciones, mediante su prevención, detección temprana, curación, cuidado de las personas afectadas por esta patología. Entonces, en este cuadernillo, yo les tengo los enlaces de esos cuadernillos publicados por la Organización Mundial de la Salud. Están todas las formas de orientación que nos da la Organización Mundial para planificar cualquiera de las distintas etapas de desarrollo de un programa de control de cáncer. Entonces, eso es como la orientación general. Ese es el primero. El segundo hace referencia a la prevención, ya un programa específico de prevención. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la prevención es un componente esencial de todos los planes de control de cáncer. No, digamos, no es admisible que solamente en un país se dedique a hacer programas de tratamiento y cuidado paliativo, porque eso lo que hace es que la mayoría de los problemas se identifican tardíamente. Entonces, una recomendación fundamental es que se hagan programas de prevención, porque se sabe, y los estudios han demostrado, que se pueden evitar hasta el 40% de las muertes que el cáncer provoca si se hacen estos programas específicos de prevención. Se reduce la mortalidad porque se ayuda a disminuir también la morbilidad producida por esta patología. Un mensaje que nos plantea la Organización Mundial de la Salud es que hay muchas intervenciones que son eficaces para reducir el riesgo de cáncer y que son apropiadas para contextos de pocos recursos. Entonces no hay excusa para decir que no podemos hacer prevención. El problema en muchos países, por ejemplo como el nuestro, es que a veces se invierte más en la parte curativa, ¿sí?, que en la parte de prevención. Lo ideal es que ustedes, que son colegas que trabajan en diferentes organizaciones, que tienen muchas oportunidades de pronto de hacer propuestas en este sentido, pudieran eh, motivarse para desarrollar programas específicos de prevención en sus comunidades, en sus instituciones. De verdad que vale la pena que nosotros nos entusiasmemos también como con este tipo de actividades, porque son muy importantes y pueden tener un respaldo muy importante también de pronto de las organizaciones y demostrar que reducen una gran cantidad de problemas producidos por el cáncer. Profe, tenemos una ¿Una nueva pregunta? pregunta. Sí. Pregunta Joana Andrea. Buenas tardes. ¿Por qué en algunos tipos de cáncer deciden iniciar quimioterapia solo hasta haber iniciado radioterapia? ¿Se disminuye el efecto? No. Como les decía, en algunos tipos de cáncer, ya de acuerdo a los resultados de investigación, se ha demostrado que resulta más conveniente utilizar radioterapia y quimioterapia simultánea. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, sí, esa combinación de los dos medicamentos, de los dos tratamientos, perdón, favorece la respuesta terapéutica de ese tipo de tumor específico. Entonces ya se ha, digamos, demostrado que si se hace en un grupo de pacientes, digamos, a los que se les hizo primero un tratamiento y luego el otro, y en otro grupo de pacientes se hicieron simultáneamente, los resultados pudieron ser mucho mejores en el grupo que hizo simultáneo. Entonces, para cada tipo de cáncer, digamos que hay unas propuestas específicas de tratamiento, una combinación, dependiendo del estadio, del tipo de cáncer específico, de las condiciones generales de la persona, pero sí, para ese tipo específico de cáncer, si hay una recomendación por resultados de investigación que muestran que hay resultados terapéuticos mejores, pues esa es digamos, la explicación y la motivación para hacerlo. No es capricho del médico, no es un capricho administrativo,
Es más, el resultado de esas investigaciones y de ese seguimiento que se ha hecho a grupos gigantescos de pacientes, precisamente utilizando esos estándares de clasificación que ya les he mencionado. Bueno, entonces, bien, vamos a seguir. En la detección temprana, que es la otra actividad, el otro tipo de programas que nos pide o que nos sugiere y nos da elementos la Organización Mundial de la Salud, pues ella nos presenta como la opción de que no nos quedemos exclusivamente en la parte de tratamiento, como ya les mencionaba, sino que se hicieran programas se hagan programas de detección temprana. Y nos señala cómo el tamizaje o el screening o como la detección a través de pruebas específicas se puede hacer a nivel nacional o regional y se puede plantear, como ustedes seguramente habrán vivido y conocido de cerca lo que ha sucedido con el cáncer de cuello uterino. Entonces, se tienen ya establecidas como unas pautas para tomar unas ciertas pruebas en unos individuos que no presentan sintomatología, ¿sí? Personas asintomáticas que aparentemente están sanos, pero a través de esas pruebas se pueden detectar lesiones precancerosas. Ese es uno de los motivos por los cuales se ha logrado demostrar que la incidencia, el número de casos nuevos y la mortalidad, sobre todo la mortalidad, eso es muy importante, por cáncer de cuello uterino ha sido reducida en nuestros países. Específicamente en Colombia, llevamos muchos años trabajando en la detección temprana de cáncer de cuello uterino y ha demostrado la gran utilidad. O sea, que no se espere a que haya síntomas para hacer exámenes, para diagnosticar, sino que se haga una detección tan temprana que permita una intervención terapéutica que no lleve a la gran morbilidad o a mortalidad de pacientes por este tipo de cáncer. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que en cuanto al diagnóstico temprano, porque una cosa es detectar esas lesiones precancerosas, ¿cierto? Y esas lesiones precancerosas deben llevar a que se le hagan estudios complementarios y otras test, otras pruebas, otros exámenes a la persona para confirmar un diagnóstico, ojalá en etapas muy tempranas de la enfermedad, porque las etapas más tempranas del cáncer, de diferentes tipos de cáncer, realmente permiten intervenir sobre ese tipo de cáncer, hacerles un manejo mucho más, en algunos casos aparentemente puede ser más agresivo, pero también mucho más, con muchos mejores resultados terapéuticos. Entonces, importante el mensaje que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que el paciente debe ser consciente de los primeros signos y síntomas para que vaya a consultar a un proveedor de atención de salud, ojalá un médico especialista o un centro de oncología, ¿sí? Donde lo puedan realmente tratar para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento. Entonces, la idea de un programa de detección temprana es que no solamente, porque muchos de ustedes seguramente habrán trabajado en centros de salud, en consulta externa de hospitales, y a nosotros nos enseñaron a tomar la citología, por ejemplo. Pero a veces no le damos tanta importancia y a veces se pierden las muestras y a veces pasan problemas. Cada día se está trabajando por corregir esas dificultades precisamente para lograr que haya esa detección. Pero la detección temprana no es suficiente si no se llega a confirmar el diagnóstico y si la confirmación del diagnóstico no lleva a que se haga un tratamiento de ese tipo de cáncer específico oportunamente. Entonces, fíjense la cantidad de funciones y de importancia que tenemos nosotros los profesionales de enfermería, independientemente de donde estemos ubicados, ya sea en el nivel más local, comunitario, rural, o en el nivel más alto de hospitales universitarios, de cuarto nivel. O sea, en todos los niveles donde nosotros estamos ubicados tenemos un papel muy importante para la educación de las poblaciones, de los familiares de los pacientes que atendemos. Es decir, yo me siento como muy motivada y quisiera dejarles esa motivación para poder intervenir ayudando a que nuestra población colombiana reduzca esa morbilidad tan grande que se produce por cánceres tan avanzados o porque no se hace un diagnóstico oportuno. Entonces, en detección temprana, la idea es que no solamente se identifique, se tome una muestra, sino que se proceda a confirmar si hay una sospecha, una lesión precancerosa, pues el poder confirmar si es un cáncer o no, y luego, cuando se confirma ese diagnóstico, poder iniciar un tratamiento, que es el mensaje que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
Lo que nos plantea en esta diapositiva la Organización Mundial de la Salud es que el tratamiento, pues obviamente lo que pretende es curar la enfermedad, prolongar la cantidad de vida, de tiempo de vida de la persona, ¿cierto? Y mejorar la calidad de vida restante después de confirmar el diagnóstico de cáncer, de acuerdo a esos procedimientos que se hayan realizado y que se tengan disponibles en cada sitio. Ideal que tengamos lo mejor, como estábamos viendo ahora, y seguramente ustedes lo van a ver durante el transcurso de estas sesiones, que hay sitios donde se tiene idealmente todos los equipos, se tiene toda la disponibilidad, digamos, del recurso, especialistas, en fin, para ofrecer y cumplir con este objetivo. Si se hace un diagnóstico, pero no se inicia un tratamiento, se pierde tiempo. Entonces, hoy en día, precisamente parte de la normatividad del Plan Nacional de Cáncer ha sido desde hace 8 años que se lanzó ese plan, que realmente se garantice la reducción de tiempos entre el momento en que se confirma un diagnóstico de cáncer a una persona y la iniciación de un tratamiento, pero un tratamiento adecuado para ese tipo de cáncer en esa persona. Hay mucha inquietud en general sobre los tratamientos que se ofrecen a veces de cualquier manera. Y lamentablemente en muchos sitios de nuestro país todavía tenemos que a veces personas que no han sido capacitadas específicamente ofrecen tratamientos y lo que hacen es retrasar la posibilidad de una curación o impedir una curación de un tipo de cáncer específico porque no están ofreciendo la medida terapéutica correcta o adecuada para esa persona. Entonces, lo recomendable es que a mí me encanta que ustedes estén participando y sean personas de distintas instituciones que reconozcan como la importancia de esos centros de oncología especializados que ofrecen cumplir como con todos estos parámetros y que ustedes, entendiendo todo, digamos, su papel tan importante que tienen en cada sitio, puedan ayudar a la remisión de los pacientes, al contacto con los colegas de las otras instituciones para que se le confirme su diagnóstico, para que se le empiece el tratamiento. Ese es como el mensaje en este tipo de información. Ahí está, ese es otro de los cuadernillos que nos publica la Organización Mundial de la Salud y que nos ofrece cómo organizar este tipo de programas específicamente orientados al diagnóstico y el tratamiento, como nos hablan de los recursos y como de las formas de organización. En cuanto al cuidado paliativo, que también vamos a tener una sesión con nuestra profesora Rosa Victoria, que ha sido experta durante muchísimos años en el tema de cuidados paliativos, pues los cuidados paliativos, de acuerdo a lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, lo que pretenden es satisfacer las necesidades de todos los pacientes que requieran alivio de los síntomas, ¿sí? Atenderle las necesidades de atención, digamos, las necesidades de tipo psicosocial y brindar apoyo a sus familias. Los cuidados paliativos no se refieren exclusivamente a aspectos físicos. Cuidados paliativos son integrales desde el punto de vista emocional, espiritual, social y físico. Y para eso también pues es interesante que los colegas que les guste estas áreas se capaciten, se preparen y tengan la dedicación de su ejercicio profesional en estas áreas que demandan una calidad humana muy alta, una comprensión de las necesidades del ser humano, de verdad, de manera muy individualizada y muy humana. Bueno, en general también se habla que los cuidados paliativos pues casi que se refieren a fases avanzadas exclusivamente. Sí, claro. Lo que pasa es que los síntomas más severos se van presentando a medida que avanza la enfermedad, sobre todo, perdón, cuando no ha habido oportunidad de ofrecerle tratamientos curativos. Disculpe. Entonces, puede ser que tengamos pacientes que ya llegan a las instituciones en fases muy avanzadas de la enfermedad pero con unos síntomas muy grandes y ya no hay una opción, digamos, terapéutica con intención curativa. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ofrecerles? Pues el alivio de los síntomas, independientemente de la etapa de enfermedad en la que esté.
Entonces, los cuidados paliativos, como adelantándome un poquito al concepto, es que se deben ofrecer desde cuando un paciente llega a una institución porque está presentando unos síntomas, se le está confirmando un diagnóstico y ya está presentando alteraciones de su calidad de vida. Nosotros, o las personas que estén en cuidados paliativos, deben acoger esos pacientes, darles toda la educación, todo el apoyo y brindarles toda la orientación y cuidado específico para ayudarles a aliviar esos síntomas. El objetivo central de los cuidados paliativos es aliviar. Entonces, independientemente del tiempo, de las condiciones o de lo que sea de la enfermedad, siempre nos interesa identificar los síntomas que afectan la calidad de vida de los pacientes y ahí de pronto también atendiendo la inquietud de la colega que hablaba de la calidad de vida. También es muy importante que un paciente que esté presentando cualquier molestia o un efecto secundario que está afectando su calidad de vida reciba el apoyo de las personas que saben para poder aliviar esos síntomas. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas en el panel aún, profe. Bueno, bien, entonces pasamos a la tercera pregunta del día, del contenido de hoy, y es cómo se integra un equipo de oncología, ¿sí? Primero tenemos que hablar de para qué se integra un equipo de oncología, cuál es el objetivo común, cuál es como el sentido de tener un equipo de oncología. Entonces hay múltiples equipos de oncología, múltiples, puede haber múltiples variedades en los equipos de oncología, pero lo que es importante es entender que nosotros cuando estamos trabajando en oncología, independientemente del área en la que estemos, vamos a tener que interactuar con otras disciplinas, vamos a tener que organizar un tipo de trabajo interdisciplinario y tener esa conciencia del trabajo interdisciplinario. Nos toca tener como una recomendación fundamental que nos hacen las organizaciones en general dedicadas al cuidado del cáncer y al cuidado de la salud en general, es garantizar nosotros la calidad y la seguridad de nuestras actuaciones, del cuidado de enfermería en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, el trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Debe tener en cuenta al paciente y a la familia y obviamente al equipo interdisciplinario y como fin común orientarnos a desarrollar procesos de calidad y que garanticen la seguridad en el cuidado del paciente con cáncer. Entonces, partiendo de ese hecho, ya miramos cómo se integraría un grupo o un equipo interdisciplinario de oncología. Entonces, aquí lo que vemos en esta diapositiva es el tipo de profesionales médicos o de medicina específicamente, cuando hablamos de un equipo interdisciplinario de oncología, entonces hablamos de las distintas disciplinas médicas también, y de específicas de oncología que tienen que ver con el cuidado o el manejo, el diagnóstico y el tratamiento del paciente con cáncer. Recordemos que digamos, la misión, la función, la responsabilidad central del médico, de los médicos en general, es hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento, obviamente con todas las otras cosas que puedan añadir, pero las dos funciones centrales de la parte de medicina están enfocadas en diagnóstico y tratamiento. Por esa razón, un equipo interdisciplinario de oncología parte y tiene muy en cuenta, o digamos parte de un oncólogo. Si no hay un oncólogo, no hablemos de un equipo interdisciplinario de oncología. Eso es lo básico. O sea, lo fundamental es que haya un oncólogo y ojalá el oncólogo sea el coordinador del equipo interdisciplinario de oncología para las decisiones terapéuticas y para todas las decisiones también de diagnóstico que se tienen que hacer con el paciente. Entonces tenemos un oncólogo clínico, ¿sí? Tenemos el radiooncólogo. El radiooncólogo, entonces, es el radioterapeuta. En algunas partes se le llama radioterapeuta, en otras partes lo llaman lo llaman oncólogo radioterapeuta. Es decir, tienen diferentes denominaciones, pero lo que nos interesa saber es el especialista preparado en radioterapia, que es el que define los planes de tratamiento específicos y hace todo el control y seguimiento de cada uno de los pacientes que requieren este tipo de tratamiento. Tenemos el cirujano oncólogo. Entonces, hablamos de cirujano y oncólogo y no solamente cirujano. Aunque muchos cirujanos hacen cirugía oncológica, no debería ser así. No debería ser así, ¿por qué razón?
porque seguramente van a tener la mejor intención posiblemente, pero pueden producir muchos problemas en los pacientes, en el sentido de que al no tener un entrenamiento específico en oncología, no tienen de pronto esa visión de cómo se extirpa un tumor, cómo se hace una extirpación completa de los tejidos alrededor del tumor, cómo se evita la diseminación de una célula, de una gran cantidad de células tumorales cuando se hace un tipo de cirugía, si no se es oncólogo, entonces, cirujano oncólogo. Entonces es importante que nosotros como enfermeros, como profesionales de enfermería, tengamos en cuenta cuando vayamos a referir a un paciente, ojalá garantizar que si se requiere una cirugía de algún tipo de cáncer, pues sea un cirujano oncólogo. Ese es como el ideal para que todo esto converja en un resultado terapéutico final más satisfactorio, seguramente. Tenemos en la parte de diagnóstico, ¿sí? El patólogo, que es el que nos hace los estudios histológicos de las biopsias, de todos los tejidos, de las masas tumorales, una vez son extirpadas o una vez son tomadas las muestras de las biopsias, el patólogo es el que confirma el diagnóstico del cáncer. Entonces, él es el que hace el estudio celular específico y es el que nos informa y nos confirma si hay un cáncer específico y nos determina qué tipo de célula y todo el comportamiento, digamos, celular. El radiólogo, entonces, es especialista en toda la parte de imágenes, que también, pues, ojalá tenga un entrenamiento específico para poder diferenciar los tumores, la localización, darle una orientación al oncólogo y a los otros médicos especialistas del equipo interdisciplinario de oncología para orientar el tipo de tratamiento, o si es necesario hacer otras pruebas, otros estudios imagenológicos. A veces se hace un TAC, pero ese TAC no resultó específico para estudiar ese tipo de órgano, o hay una sospecha, entonces se requiere que hacer una resonancia, por ejemplo. Entonces es importante también contar con gente experta, con profesionales especializados. Y tenemos el paliativista, es otro miembro súper importante del equipo interdisciplinario de oncología, porque, como les estaba diciendo anteriormente, los cuidados paliativos deben iniciar, ojalá, desde el momento en que el paciente llega a nuestra institución, si tiene síntomas y requiere alivio. Entonces, el paliativista debe evaluar a ese paciente, estar muy atento en la participación con los demás especialistas para definir si se requiere la administración, por ejemplo, de analgésicos. En muchos casos se indica el uso, por ejemplo, de radioterapia con intención paliativa para reducir una masa tumoral que está comprimiendo de pronto nervios y está produciendo unos dolores muy severos en un paciente. Entonces, todo eso ayuda, fíjense, a coordinar las intervenciones médicas para poder aliviar al paciente. ¿Por qué tenemos en el centro aquí al paciente, familia y enfermería? Entonces, antes de pasar a los que están en la parte inferior. Entonces, tenemos que en la mitad yo pongo enfermería, porque enfermería participa en todos los equipos y en todas las áreas. Ahora, posteriormente, las vamos a ver. Pero lo que más nos interesa es que todos estos miembros del equipo de salud, de oncología, interdisciplinarios de oncología, pues tienen que tener en cuenta al paciente. Eso es lo más importante. El paciente es el eje central de cualquier decisión sobre él. Pero el paciente no está solo, el paciente tiene familia. Entonces, a veces la familia se puede convertir en una dificultad para tomar decisiones, porque la familia quiere proteger al paciente y no le quiere comentar o no lo quiere, o ellos quieren tomar la decisión por el paciente, pero toca tenerla en cuenta, es para informarles, para ayudarles a tomar las mejores decisiones, pero nosotros también debemos tener en cuenta que el paciente es el que finalmente tiene que decidir. Ya miraríamos en algún momento dado la diferencia de pacientes, digamos, de menores de edad y todo ese tipo de cosas, pero en términos generales es el paciente específicamente quien tiene que estar de acuerdo o no, o decir, no, no acepto ese tratamiento, no me gusta, yo en lugar de hacer esto, yo prefiero esto, aquello, o no, yo decido que no quiero hacer ningún tratamiento. Entonces eso también es importante. En la parte de abajo yo les presento, disculpa porque aquí me quedó repetido esta parte y aquí íbamos a referirnos a la nutrición, donde aparece oncólogo. Hay otros profesionales, otros miembros del equipo interdisciplinario de oncología que son parte fundamental en el manejo del paciente. Parte fundamental. Entonces, aquí, perdónenme, haga de cuenta que están viendo es al nutricionista,
Aquí tenemos psicología, trabajo social, químico, farmacéutico. Y pueden haber muchos más, dependiendo de la del sitio, de la parte cultural, de los recursos institucionales. Podemos tener muchos otros profesionales que pueden intervenir en un momento dado para ayudar a los pacientes en su recuperación. Tenemos, ahí no incluí, pero por favor tengámoslo en cuenta, toda la parte de terapias. Todas las terapias son fundamentales como parte del trabajo interdisciplinario de oncología. La terapia física, la terapia ocupacional, la terapia auditiva, especialmente, por ejemplo, para pacientes que han sido sometidos a traqueostomía, laringectomía, tienen que hacer unas recuperaciones foniátricas. La terapia foniátrica es muy, muy importante, por ejemplo, para esos pacientes. Toda la parte de intervención de recuperación después de tratamientos donde el paciente tiene que aprender a vivir, por ejemplo, con una ostomía, tiene que ver con una nefrostomía, con cualquier otros elementos o suplementos que le ayudan a reemplazar una función, pero que le afectan su calidad de vida. Entonces, fíjense que aquí están mencionados como los básicos, los fundamentales, pero que podríamos tener muchos otros especialistas, muchos otros profesionales enfocados en el manejo de problemas particulares de los pacientes. Bueno, entonces en esta diapositiva lo que yo quiero mencionarles es que ya pasamos a la cuarta pregunta, que cuál es la participación de enfermería en oncología. Pues como ya están ustedes seguramente vislumbrando, tenemos muchas cosas que hacer en oncología. Tenemos muchas funciones y responsabilidades, ¿cierto? Enfermería tiene muchas responsabilidades, tanto en las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas como privadas. Lo que es importante de esta diapositiva es tener en cuenta que nosotros, los profesionales de enfermería, hemos sido formados para brindar intervenciones seguras, con competencia, efectivas a las personas con cáncer durante todo el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de participar desde la prevención, la detección temprana, hasta todo el acompañamiento al final de la vida de la persona. Hoy en día tenemos unos desarrollos tecnológicos muy, muy importantes, ¿cierto?, en las instituciones, pero eso no nos puede a nosotros quitar, y ese es un llamado que yo les hago, de verdad, no nos puede quitar esa cercanía, ese cuidado directo que nosotros debemos ofrecerle a las personas con cáncer y ese acompañamiento a las familias de los pacientes con cáncer. De las cosas que a mí, yo se los confieso, eso es un paréntesis que ni siquiera lo ha pensado decirles, pero de las cosas que a mí me enamoraron de la enfermería oncológica fue ver cómo cada cosa que uno podía hacer por un paciente realmente me producía a mí una satisfacción tan grande de ver una sonrisa de un paciente, una manifestación de gratitud, un alivio de una condición, por mínima que pareciera, para cada persona tenía un significado muy grande. Entonces, en oncología, tal vez por la condición emocional que se vive frente al cáncer, por el significado que tiene esta patología en la sociedad, el temor que produce, la cercanía que se hace evidente de pronto con el sufrimiento y con la muerte, pues exigen que el profesional de enfermería tengamos una capacidad de acercamiento, de acompañamiento, de empatía con las personas que están en esta condición y con la familia. Llenarnos de esa capacidad de comprensión, de escucha, de comunicación, de ser capaces de educar, de explicar y repetir. Imagínense ustedes, yo les decía ayer, cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer, y seguramente las personas que han estado cerca, porque sus familias han recibido un diagnóstico de cáncer, seguramente entienden lo que los pacientes le manifiestan a uno, y es: sentí que el mundo se acabó, sentí que todo se volvió negro, sentí que caí en un hoyo negro y no tenía ninguna luz de esperanza. Entonces, cuando esa es una sensación que es muy común, muy frecuente, por esa connotación que tiene el diagnóstico de esta patología, pues nosotros tenemos que tener una capacidad de llegarle a ese ser humano, de escucharlo, de entenderlo, de darle la información y de repetirla cuantas veces sea necesario, y de utilizar estrategias distintas para poder llegarle a esa persona y ayudarle a solucionar sus dificultades, sus inquietudes, sus temores.
Bien, entonces, ¿en dónde participa enfermería? ¿En dónde o cómo es la participación de enfermería en áreas de oncología? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos mover? ¿Qué cantidad de tareas tendríamos que hacer? Si hablamos de prevención y detección temprana de cáncer, pues hay enfermeras que están trabajando ya en investigaciones sobre biología molecular. Tenemos, pues aquí en Colombia de pronto no tenemos mucho en eso, pero muy poquitas más bien. No tenemos colegas que estén trabajando directamente en estas áreas, pero sí, por ejemplo, hay muchas que trabajan en tamizaje, en toda la parte de screening, en toda la parte de pruebas, de detección temprano, son las coordinadores de los programas de detección de cáncer de cuello uterino, de mama, etcétera. Entonces, ahí nos podemos ubicar y tener un papel muy importante de llegar a la persona desde muchas formas que ya la vamos a ver. En la parte de diagnóstico, pues obviamente que es donde acuden a las consultas de oncología clínica, ¿cierto? Los pacientes cuando llegan con sus exámenes, sus estudios que se han realizado con la sospecha, con una sintomatología, para ser evaluados, valorados y para que se les identifique si tienen o no algún tipo de cáncer. En los servicios de imagenología, de medicina nuclear, etcétera, también, sobre todo aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, siempre ha habido enfermeras profesionales trabajando en esas áreas y se constituyen realmente en un pilar fundamental para la atención de los pacientes con cáncer, porque son quienes agilizan, ayudan, acompañan y de verdad favorecen todo ese proceso de cada paciente. En la parte de tratamientos, pues es donde más estamos ubicados en general, en oncología, especialmente en quimioterapia, es donde la mayoría de colegas que han estudiado su formación en enfermería oncológica están trabajando en las unidades de quimioterapia, algunos pocos en radioterapia, menos en servicios específicos de cirugía oncológica, posiblemente en cirugía en general sí, y en bioterapia, pero no son, digamos que la mayoría, lamentablemente, por lo menos en Colombia, todavía están ubicados casi que de manera exclusiva en quimioterapia. No quiere decir que eso está mal, porque necesitamos más. Yo los invito a ustedes, colegas que están en este curso, que ojalá se motiven a estudiar, hacer su posgrado en enfermería oncológico, bienvenidísimos, donde quieran que lo estudien, bienvenidos. Se necesitan miles de colegas formados en oncología porque el cáncer es un problema de salud que está creciendo día a día, que como ustedes están viendo ya produce una gran cantidad de morbilidad y mortalidad y necesitamos más colegas motivados, sobre todo motivados para trabajar en esta área. Se requieren, el Ministerio de Salud está esperando que muchos colegas de enfermería se animen a hacer sus posgrados en oncología. Ojalá, entonces, esta es una cuñita, pero no mía, porque yo no trabajo en ninguna universidad en este momento, pero sí porque me encantaría que tuviéramos muchos más colegas especializados o con su maestría en enfermería oncológica. La otra área es de cuidado paliativo, que también hay maestría específica en cuidado paliativo, y pues el objetivo y la actividad central de las enfermeras o de los profesionales de enfermería en estas áreas, en estos servicios, pues se enfoca en el control efectivo e integral de síntomas y muchos de ellos ofrecen atención hospitalaria y otros a nivel del hogar, que son también proyecciones que tenemos de desempeño profesional en unos campos independientes posiblemente de ofrecer ese cuidado específico, especializado al paciente en una condición que, digamos, de vulnerabilidad, que requiere un apoyo mayor, que requiere mayor educación, que la familia requiere una comprensión y un apoyo de un profesional capacitado. Entonces, estas son como las áreas básicas, fundamentales en las cuales enfermería puede participar, que los invito a que si ya están, sigan trabajando y entusiasmados en esa área, y los que no están, que ojalá se entusiasmen por llegar a ella. Bien, en esta parte, en esta diapositiva, lo que yo quisiera mostrarles ya desde el punto de vista de enfermería en oncología. ¿Cuál es como lo central, la participación, la responsabilidad central de enfermería? Independientemente del área en la que esté, ¿sí? Se requiere tener una formación específica de enfermería en un tema de oncología. O sea, que se forma a nivel general de enfermería oncológica, o profundizó en el área de quimioterapia, o profundizó en el área de radioterapia, o se va a dedicar a la oncología pediátrica, o al cuidado paliativo, o lo que sea. Muy importante que haya una motivación para que
profundicemos y trabajemos y tengamos muchos más elementos para sentirnos más seguros y confiados al dar un cuidado de enfermería a los pacientes. Esa formación específica, ¿qué nos permite o hacia dónde apunta? Digamos, como hay unos elementos fundamentales de responsabilidad que debe tener enfermería y que aquí se evidencian. Entonces hablamos del aseguramiento de calidad. Ese es un requisito, es una condición que hoy en día se está dando en todas las políticas de salud. Entonces nos están exigiendo que nosotros respondamos con estándares altos de calidad y garanticemos la seguridad de los pacientes. Entonces, ¿a través de qué enfermería puede participar para lograr esa, digamos, responder a esas inquietudes, a esas solicitudes, a esos requerimientos? Entonces, les mencionaba que hay protocolos. En oncología en general, eso de que un médico quiera o quiera ensayar una forma de tratamiento no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué razón? Porque para eso se ha desarrollado procesos de investigación, estudios muy serios donde se plantean los esquemas de terapéuticos que dan mejores resultados para los pacientes dependiendo de su estadificación, de sus condiciones físicas, etc. Entonces, existen protocolos. Entonces, debemos capacitarnos, conocer los protocolos. Si estamos en quimioterapia, pues los protocolos de quimioterapia, si estamos en radioterapia, pues los protocolos de radioterapia, así en cada una de las áreas. Conocer los protocolos, porque esos protocolos nos ayudan a orientar cómo va a ser todo el proceso de administración de un tratamiento específico. Entonces, nuestra responsabilidad es participar en la administración de esos tratamientos de forma directa o indirecta. Directa en administración, por ejemplo, de quimioterapia. Ahí sí es un énfasis muy, muy importante que los colegas, los profesionales de enfermería, que ojalá hayan hecho un entrenamiento específico en el área de quimioterapia para poder responder de manera adecuada con esas exigencias en la administración de quimioterapia. No es para tener terror, pero sí respeto. Yo digo que uno, cuanto más aprende de un área, pues se da cuenta que tiene que ser muy cuidadoso, que tiene que tener en cuenta muchos aspectos específicos de detalle, de información, y poner en duda, de pronto uno mismo poner en duda sus conocimientos para poder reforzar y cada día actualizarse, llenarse de más motivos para poder tener o lograr una administración segura de un tratamiento. Entonces, somos responsables en la administración o participamos de manera muy amplia en la administración de los tratamientos. Posiblemente en radioterapia no participamos directamente en la administración de los tratamientos, pero la enfermera sí tiene mucho, y ahora lo vamos a ver posteriormente, que ver en los servicios de radioterapia, cuando se está haciendo la administración de los tratamientos, en el cuidado y en el seguimiento de los pacientes. Los registros son parte fundamental de cualquier tratamiento, pero son parte fundamental también del cuidado de enfermería que nosotros damos. Yo que estoy trabajando en el Tribunal Nacional Ético de Enfermería y Rosa Victoria, que trabaja en el departamental de aquí de la región centro-oriental, vemos cómo uno de los problemas a veces serios de las quejas en contra de los colegas es el problema con los registros. Entonces, los registros son una responsabilidad de enfermería. Los registros de enfermería son responsabilidad de enfermería. Los registros médicos, pues, son de responsabilidad del médico. Los registros de la parte de los físicos, en radioterapia, pues cada cual. Pero nosotros debemos ser responsables de los registros y de exigir que los colegas y el otro personal cumplan con las funciones de registro como corresponde. Tenemos una responsabilidad muy grande en el aseguramiento de la calidad, en la monitorización de los pacientes. Nosotros somos responsables en ese control efectivo, eficiente de qué está pasando. Entonces, enfermería, por ejemplo, quimioterapia, debe tener seguridad, debe tener los registros y hacer un control muy, muy estricto de los exámenes de laboratorio que el paciente debe reportar, la frecuencia con que se los debe realizar, evaluar los resultados, los valores de esos exámenes para determinar si el paciente está en posibilidad o no de recibir en ese día la administración del tratamiento que esté ordenado o para ir a discutirlo con el médico, informarle y tomar una decisión. En muchos casos, inclusive es necesario que se cambien la dosis de administración que estaba prevista. ¿Por qué razón? Por el resultado de un examen de laboratorio.
Entonces, esa es parte de la responsabilidad de enfermería, la monitorización de los pacientes. Y adicionalmente en nuestras áreas de oncología, tenemos unos altísimos riesgos y por eso incluimos aquí, parte en el aseguramiento de la calidad, es el uso de los elementos de protección personal, tanto para el personal como para los pacientes, dependiendo de dónde estemos hablando. Entonces, en el caso de los pacientes en radioterapia, pues ahí ellos tienen unos elementos de protección y para el equipo de salud, los técnicos, el radioterapeuta, los físicos que están circulando por las áreas de administración de radioterapia, deben tener todos los cuidados y si necesitan estar adentro, utilizar los elementos de protección personal. En quimioterapia, pues no se diga porque es que si nosotros para que no estemos preparando los medicamentos, lo ideal es que lo haga el químico farmacéutico. Eso es lo ideal. Ya desde hace 30 años o más se está proponiendo en Colombia que la preparación de los medicamentos sea por personal experto, específicamente enfocado y capacitado para eso, y nosotros en personal de enfermería nos responsabilicemos de la administración de la quimioterapia. Pero eso no quiere decir que no nos debamos proteger, debemos protegernos porque de todas maneras hay riesgos de que se formen aerosoles, hay riesgos de que se contamine el ambiente, entonces tenemos que ser muy estrictos con el uso de los elementos de protección. Bueno, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque yo hablo mucho y nadie me pregunta y de pronto sigo y sigo hablando y no le doy la oportunidad de hablar. En el panel aún no tenemos preguntas, señora. Bueno, yo ahí estoy pendiente por si acaso alguien de pronto se anima a presentar alguna pregunta. Bueno, entonces, seguimos hablando de la participación de enfermería en oncología. Entonces, también es importante ver que dependiendo como de ese nivel de formación, uno va a tener unas mayores o más complejas responsabilidades y dependiendo de la ubicación en el servicio o en el tipo de institución donde uno esté, seguramente. Entonces, en términos generales, hablamos que pues las enfermeras en el área de oncología, pues desempeñamos de verdad un papel muy importante en todos los cuidados que ya estamos mencionando con los pacientes y obviamente integrar a la familia. Pero entonces para poder trabajar en estas áreas, bueno, como en cualquier área especializada, obviamente, pues se requiere tener un conocimiento integral, tener un compromiso, pero altísimo, altísimo de trabajo interprofesional. No podemos trabajar de manera aislada y totalmente independiente, sino que nos toca realmente prepararnos y estar muy, muy motivados para ese trabajo interdisciplinario, dada la cantidad de profesionales que en un momento dado tienen que intervenir para tomar decisiones sobre un paciente, sobre un plan terapéutico para un paciente. Entonces, importante que nosotros o todos los colegas que estén trabajando en áreas de oncología, de administración de tratamientos, de cuidar a sus pacientes en esas condiciones, pues también tengamos un pensamiento crítico y unas habilidades clínicas específicas para poder ofrecer ese cuidado, garantizar, digamos, un cuidado seguro, dar un cuidado de enfermería de alta calidad. Entonces, ese es un punto clave. En términos generales, pues sabemos que un profesional de enfermería, ¿sí? Pues tiene unos conocimientos generales, tiene unas habilidades profesionales pues, básicas que le van a permitir trabajar en un área de oncología, obviamente. Pero también es importante reconocer que se necesita un entrenamiento en el área para poder satisfacer mejor las demandas, las necesidades de cuidado de las personas que están en esas áreas. Entonces, nosotros, digamos, las responsabilidades que un profesional de enfermería en general tiene en servicios de oncología es ese cuidado de enfermería, entre comillas, derivado de órdenes médicas. A mí me preocupa mucho eso porque digamos que los médicos pues tienen obviamente cumplen su función y establecen sus órdenes médicas, pero nosotros como profesionales de enfermería tenemos que conocer muy, muy bien los protocolos que les mencionaba, precisamente porque en todo equipo de seres humanos, pues hay el riesgo de cometer errores, ¿cierto? De tener omisiones o de simplemente registrar mal un dato de una fórmula médica o alguna cosa, y eso nos lleva a que podamos inclusive producir la muerte del paciente. Entonces, es muy, muy importante que, aunque aquí se menciona que en general un profesional de enfermería, pues
digamos, que sigue las pautas establecidas por el médico tratante en sus órdenes médicas, nosotros tenemos que tener una mirada crítica y un conocimiento específico de lo que estamos haciendo para no permitir que se cometan errores. También aquí, pues, obviamente tenemos profesionales que cumplen funciones de supervisión y coordinación de enfermería en esas áreas, pero lo ideal es que tengan, como les decía anteriormente, pues un entrenamiento específico en el área, pero sobre todo una motivación por el conocimiento y por todo un desempeño en esas áreas. En cuanto a las personas, a los colegas que hacen un posgrado, pues obviamente durante un posgrado se adquieren conocimientos específicos del cuidado en las diferentes fases de la enfermedad, del cáncer, ¿no? De todo, en todas las etapas, desde la prevención, la detección, el diagnóstico, en cada una de las modalidades terapéuticas. Y durante el posgrado, dependiendo también de acuerdo al énfasis clínico, pues van a desarrollar unas habilidades. Lo que uno espera o lo que se espera, las instituciones esperan cuando contratan a un profesional especializado o a un profesional con una maestría en oncología, es que ya sea un experto. O sea, que ya tenga una capacidad de toma de decisiones, que sea capaz de interactuar con el equipo interdisciplinario y discutir de tú a tú el plan terapéutico y de poder aclarar las inquietudes que se tienen o que se presentan frente a una decisión terapéutica. Obviamente desarrollar una actitud de liderazgo y un liderazgo entre el equipo interdisciplinario para poder tomar esas decisiones de la mejor manera para el paciente. Tiene que tener un manejo realmente muy, muy profesional de los protocolos, tener esa autonomía y esa capacidad de toma de decisiones para poder interactuar con los otros a partir del conocimiento. Entonces, digamos que la diferencia fundamental es que cuando se hace un posgrado en el área, pues se adquieren una serie de conocimientos y una visión muy, muy específica de la problemática de los pacientes con cáncer, de lo que es la complejidad de los tratamientos oncológicos, de la interacción que se producen entre unos y otros, de las dificultades emocionales, físicas, sociales, familiares que produce cada una de estas modalidades terapéuticas y la combinación de estas en el paciente y en la familia. Entonces, digamos que lo que pretendemos es mostrar que rico, que ojalá haya colegas que se interesen por seguir trabajando en esta área, se motiven, les guste, estudien a profundidad, se sientan motivados para seguir profundizando y estudiando en este campo. Bien, nosotros vemos aquí también, digamos, de acuerdo a un modelo que es muy interesante, planteado por el Instituto Nacional de Cancerología. Ellos están desde hace años trabajando con los profesionales que han hecho sus posgrados en enfermería oncológica. Ellos hablan de gestores de unidades administrativas, de servicios administrativos, y lo que ellos, digamos, se espera que ellos hagan en general en el Instituto de Cancerología, es que ellos sean capaces de gestionar esos procesos administrativos y asistenciales de cuidado integral de enfermería a los pacientes con cáncer, ¿sí? Y con patologías afines, tanto a nivel ambulatorio como los servicios de urgencias como de hospitalización. Entonces ellos tienen, digamos, les han dado un papel muy importante a los enfermeros que tienen su posgrado en oncología, su formación específica en oncología, para que ayuden a coordinar y a movilizar todos los procesos, ¿sí?, enfocados en la atención de los pacientes con cáncer. Entre las funciones que se les asignan a los profesionales con posgrado es gestionar, administrar, planear, supervisar y evaluar los procedimientos y los procesos administrativos asistenciales de esa atención al paciente con cáncer de manera integral. Entonces, como funciones en general, pues obviamente que ellas se mueven alrededor de los pacientes con cáncer, ese es su foco, su centro de actividad. Realizar actividades asistenciales, o pues cada día se tienen, digamos, que hay mayor complejidad en el cuidado directo de los pacientes con cáncer, entonces se espera y es deseable que los profesionales de enfermería con esta formación realmente realicen ese cuidado asistencial directo de los pacientes, pero también tienen esas otras funciones administrativas que les mencionaba, de la supervisión de personal, de otros colegas que están participando, son parte del equipo interdisciplinario de oncología, y ellas, digamos, como expertos, trabajan en ese apoyo y en esa orientación de los demás personal. Y obviamente, como
coordinadores de áreas o unidades especializadas. Digamos que eso es como, en términos generales, lo que es la expectativa que se tiene del desempeño de los profesionales con posgrado. Otra manera como de ver las cosas en general. Aquí estamos hablando casi que refiriéndonos a quimioterapia, pero esto aplica a cualquiera de las áreas de trabajo. Cualquiera de las áreas de trabajo. A mí me disculpan que aquí en la transcripción de la diapositiva quedó un error, disculpen, ustedes no me lo corrigieron, es en este que las funciones centrales de enfermería en este campo son, por ejemplo, en quimioterapia, la preparación y dispensación de quimioterapia, pues ya la preparación, como le diría, casi que la borro, yo la borraría, en el sentido de que se está trabajando más en que los químicos farmacéuticos sean los que preparen los medicamentos en una central de mezclas, hagan la dispensación de los medicamentos, o sea, por eso el trabajo interdisciplinario, porque hay otros profesionales de salud que están trabajando en esa parte, entonces aquí haríamos referencia más a los químicos. O sea, enfermería lo que hace es coordinar con otros miembros del equipo de oncología este trabajo. Me disculpen que aquí no iba esos dos contenidos, sino que iría, por lo menos si estamos trabajando con la nutricionista, con el nutricionista, con la dietista, entonces el trabajo de enfermería, ¿cuál es? Es ayudar a evaluar la tolerancia, el manejo, las deficiencias nutricionales que tiene el paciente, las limitaciones, las vías de administración de la nutrición para poder coordinar con el nutricionista dietista la forma, la fórmula, la alimentación en general del paciente, dependiendo de las vías. Y en esta otra parte se refiere a fisioterapia, la parte de rehabilitación que les mencionaba, y es que nosotros debemos coordinar con esos otros miembros cómo participar, cómo favorecer la rehabilitación física, la rehabilitación social, la que yo les hablaba de la rehabilitación foniátrica, de los pacientes que han tenido afectación, por ejemplo, de su laringe o su voz. Entonces, como enfermería, en su área de hospitalización o en sus áreas de atención, puede participar, reforzar esos cuidados que tienen que hacerse desde las otras especialidades o desde las otras profesiones que intervienen en el manejo terapéutico complejo de un paciente con cáncer. Entonces, discúlpenme, yo voy a corregir esto para cuando les compartamos la presentación con ustedes para que ustedes la puedan tener y la tengan corregida ahí. Pero estaba haciendo referencia es que a el trabajo asistencial interdisciplinario que nosotros tenemos que hacer de coordinación con esos otros miembros del equipo interdisciplinario. Aquí me quiero referir a un tema muy interesante que se ha venido trabajando y es que, pues, de hecho, tenemos dos auxiliares de enfermería participando en el curso, bienvenidísimas. Nosotros, los profesionales de enfermería, valoramos muchísimo la participación, la colaboración, el trabajo que hacen nuestros auxiliares de enfermería. Pero también tenemos una dificultad muy grande a nivel del país y es que en algunas unidades se les ha delegado sin supervisión, sin acompañamiento, sin ninguna capacitación específica, se les ha delegado en algunos casos la administración de quimioterapia y han tenido dificultades y se ven a gatas, discúlpenme esa expresión tan coloquial, para poder explicar a los pacientes algunos aspectos relacionados con los efectos secundarios de la quimioterapia, con el manejo de los problemas que se les están presentando en el día a día. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que nosotros sabemos que un auxiliar de enfermería puede tener toda la motivación del mundo y gracias a Dios tenemos auxiliares de enfermería con una motivación grande, con un sentido de actualización, con un interés y una motivación para conocer qué es lo que lo que se debe hacer con los pacientes con cáncer y se capacitan para poder ayudar en sus instituciones realmente a suplir todas las necesidades. Sin embargo, pues lo que nosotros, digamos, tenemos como norma general es que los auxiliares de enfermería en cualquier servicio donde estén, pues fundamentalmente nos ayudan o ofrecen cuidados básicos de enfermería relacionados con el control de signos vitales, de la administración de líquidos, todos los temas de comodidad de los pacientes, el baño, el descanso, todo, y de la alimentación. No, esto no lo podemos, digamos, subvalorar. Son
absolutamente cuidados indispensables, necesarios para un bienestar, para proporcionarle bienestar y seguridad a los pacientes. Entonces, el papel del auxiliar de enfermería en este campo, en lo que le corresponde a sus funciones, pues son muy importantes, pero debemos ser también cuidadosos en el sentido de no quitarles estas funciones y de pronto asignarles o delegarles funciones para las cuales a veces no han tenido no tienen la capacitación o la actualización o la formación. Otra cosa son los que trabajan como auxiliares de enfermería pero han tenido formación profesional. Ese es otro tema que es otra problemática, pero sí es para tener en cuenta porque las normas cada día están siendo mucho más exigentes en qué debemos hacer en cada uno de los niveles, de acuerdo a los niveles de formación. En el profesional de enfermería, en términos generales, ¿en qué participa o qué realiza? Esa es la siguiente. Entonces aquí pues nosotros recogimos como las funciones centrales que hace un profesional de enfermería, ¿sí? Entonces debemos participar independientemente del área donde estemos, independientemente del área de oncología en la que estemos. Siempre debemos estar como muy atentos y partícipes activos en la valoración de los pacientes. Entonces, la valoración de la revisión de la historia clínica, el examen físico, la entrevista que nosotros le tenemos que hacer a la persona para ver cómo viene manejando su situación, por ejemplo, si está recibiendo quimioterapia, cómo han sido los efectos, si se hizo los exámenes de control, si está tomando los antieméticos, si está hidratándose como se le ha recomendado, cuáles han sido los efectos secundarios que ha planteado. Entonces, es un trabajo muy, muy importante que el profesional de enfermería tiene en este aspecto de la valoración. A partir de lo que identifique en la valoración, obviamente va a hacer un plan de cuidados específicos para poder ayudar y satisfacer esas necesidades del paciente, ¿sí? Y participa en algunos procedimientos o realiza algunos procedimientos o determina los procedimientos que tienen que ejecutarse a los pacientes y hace una actividad muy importante de educación, tanto al paciente como a la familia. Entonces, el profesional de enfermería pues debe tener toda la información para poder ayudarle a solucionar esas inquietudes de información del paciente o de la familia en relación con lo que ya mencionábamos, por ejemplo, los efectos secundarios, de los exámenes de control, de los cuidados en el hogar, de todas las recomendaciones que se tienen que dar para que el paciente también haga su autocuidado y la familia apoye ese autocuidado del paciente. Entonces, digamos, de forma general, eso es lo que se espera que haga un profesional de enfermería en un servicio de oncología. Aquí también, pues, quería mencionarles que por qué llegamos y comenzamos y hablamos del auxiliar de enfermería y de esas diferencias. Resulta que el Ministerio de Salud, de Salud y Protección Social, desde hace años, viene trabajando como para ayudar a clarificar cuáles son las responsabilidades de enfermería en cada uno de los niveles. Entonces, nos dicen que el auxiliar de enfermería provee cuidado integral básico de salud a las personas y desarrolla sus funciones de responsabilidad bajo la orientación de profesionales en salud. No nos están hablando exclusivamente de profesionales de enfermería, pero sí de profesionales de salud. O sea, que si no hay un profesional de enfermería, debe actuar bajo la orientación y la responsabilidad de un profesional médico, por ejemplo, en algún caso. Entonces, pero es importante porque a veces se les delega y se les deja solos en un servicio y se ponen ellos en riesgo desde el punto de vista de problemas, de quejas y de cometer de pronto errores y no tienen el respaldo. Entonces es importante tener eso. El ministerio establece unas competencias que son obligatorias en la formación de un auxiliar de enfermería y hay unas competencias adicionales, ¿sí? Entonces, en esas obligatorias, por lo menos se habla de que el auxiliar de enfermería debe participar en la orientación a la persona en relación a sus necesidades, ¿sí? Debe ayudar a controlar, por ejemplo, la infección en los usuarios y del entorno. Eso es parte de un trabajo del auxiliar de enfermería. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que no se quedan esos 4 elementos, o esos 3 elementos anteriores que les mencionaba, sino que tiene una posibilidad también de participar, de colaborar en estas otras áreas que nos está mencionando el Ministerio de Salud. También nos ayudan a nosotros a identificar esa condición, esos cambios en la condición física y emocional de la persona. La auxiliar de enfermería es la que establece esa comunicación con el paciente, entonces el paciente le tiene confianza y le manifiesta
cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes. Entonces, la auxiliar de enfermería nos ayuda a identificar esas condiciones del paciente. También tienen información para poder orientar y preparar a las personas para los exámenes, cuáles son los requisitos, cuál es la preparación, cómo se toma un examen, cómo se hace lo otro. Entonces, fíjense que tienen una participación muy importante en los servicios de oncología que apoyan la atención, digamos, que se requiere. Nos dice el Ministerio de Salud que esa atención que brindan los auxiliares de enfermería, ¿sí? También, debe verse también como esa posibilidad de ayuda dentro del equipo de enfermería para realizar esas actividades, esas tareas de cuidado directo a los pacientes. Entonces, el control de síntomas que estamos mencionando, toda la parte de hidratación, toda la parte de asistencia en la parte de higiene, de atención de sus necesidades fisiológicas, etc. Entonces, importante, queremos destacar que la auxiliar de enfermería tiene unas funciones también muy importantes en los servicios, pero que no pueden de pronto obligársele a que asuma unas responsabilidades de pronto que no están contempladas en la ley, que después pueden tener problemas. Bueno, bueno, aquí seguimos, ya nos faltan unas poquitas diapositivas, voy a mostrarles entonces, grosso modo, las actividades, cuáles son las actividades que realiza enfermería en cáncer en general. Entonces, ahí con las gráficas vemos algunos ejemplos en que enfermería en prevención, fundamentalmente trabaja en educación, ¿cierto? En educación sobre factores de riesgo, también puede participar y las auxiliares, de hecho, son partícipes muy, muy importantes, por lo menos en temas de vacunación, ¿sí? Porque son a quienes se les delega, se les capacita para hacer la vacunación, y en el control de las infecciones, por ejemplo, cuando nos referimos a cánceres como el tipo de cáncer de cuello uterino. Entonces, son acciones específicas, relacionadas con un tipo de tareas de prevención en un campo, pero pueden ser muchísimas otras más. Bueno, en detección, entonces, estamos viendo que el profesional de enfermería pues puede ayudar en toda esa parte de identificación, valoración de riesgos, de cuáles son los factores de riesgo que tiene la persona. Ya los mencionábamos la vez pasada, entonces si la persona fuma, si consume trago, si de pronto no tiene prácticas de sexo no seguro, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos ayuda a identificar los factores de riesgo o hacer la valoración de riesgo para ver si la persona de pronto pues necesita o se le debe practicar una prueba de tamizaje o cuál es la orientación que se le debe dar. La enfermera entonces también participa en las pruebas de tamizaje, en la realización, por ejemplo, del examen clínico, en la toma de la citología, en la identificación de esas lesiones premalignas, en hacer todo ese tipo de pruebas como la inspección visual con ácido acético, etcétera, y hacer el seguimiento de los pacientes a los que se le hacen pruebas de tamizaje, además de la educación que se debe dar para la realización de esas pruebas de tamizaje, para identificación de factores de riesgo, en fin, entonces para intervenir en los factores de riesgo que son modificables, que mencionábamos ayer. Entonces la enfermera tiene esa posibilidad de dar esa información, de motivar a la población, de lograr que haga cambios en sus conductas, en fin, digamos que esa es la labor central en detección. En la parte de los tratamientos, en la parte de diagnósticos, qué pena, participa también en algunas instituciones, no en todas, pero en la mayoría, en algunas, pues puede realizar las pruebas específicas o enseñarle a los pacientes cómo se prepara, y la auxiliar de enfermería también, ya como les mencionaba, participa, de hecho, tienen capacitación para dar las indicaciones, para indicarle a la persona cómo es que se debe preparar para una prueba. Las enfermeras participan un poquito más en ayudarle a entender a los pacientes la interpretación de resultados, aunque sabemos que esta tarea fundamentalmente la hace el médico, ¿sí? También en la parte de diagnóstico veíamos que participa en la realización o en la asistencia a los otros profesionales y al paciente, sobre todo el cuidado del paciente durante algunos procedimientos. En algunas partes las enfermeras se han capacitado, por ejemplo, para hacer colposcopia, pero eso depende del avance tecnológico, de la capacitación de la enfermera, si puede participar o no en este tipo de procedimientos. En la parte de tratamiento, entonces ya vemos pues que también tenemos pues mucho que hacer
pero fundamentalmente en algunos de estos, pues durante la administración de los tratamientos o en la realización de los tratamientos, pues participa. En cirugía, en general en cirugía y en radioterapia, se participa en la educación, brindando educación y haciendo cuidado directo antes de los procedimientos del tratamiento, durante, si es que trabajamos por lo menos en cirugía o en el área o en la unidad de radioterapia, y después del tratamiento, después del procedimiento. Entonces, ¿con qué hacemos la parte de educación? Pues todas las indicaciones, la preparación que ya les mencionaba, la asistencia directa, la identificación y manejo de efectos secundarios y el seguimiento posterior. Después de que ya ha terminado el tratamiento, la paciente o el paciente viene a control de enfermería, en muchos casos participa con estas actividades. Bien, en quimioterapia, entonces, lo que ya hemos mencionado, que se pueden hacer los tratamientos concurrentes, que ya mencionábamos, que pueden ser la simultaneidad o durante el mismo tiempo, la realización de tratamientos combinados de quimioterapia y radioterapia. Eso lo van a ver un poquito más, de pronto, pues lo van a ver en profundidad o explicado cuando vean el tema específico. En algunos tipos de cáncer se recomienda esa combinación, ¿sí? Porque digamos, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, se indica la quimioterapia concurrente con radioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Que la quimioterapia ayuda a que la radiación sea más eficaz. Entonces, eso, digamos, si se hace antes o se hace después, pues cambia esa eficacia. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y enfermería puede, digamos, participar explicando, preparando a la paciente, asistiendo durante los procedimientos, ¿sí? O brindando ese cuidado directo que requiere el paciente. En la parte de cuidado paliativo ya les mencionábamos pues que nosotros podemos participar de muchas maneras, pero los objetivos centrales del cuidado paliativo son todas nuestras actividades para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, por supuesto, y prevenir en cuanto sea posible o aliviar el sufrimiento. Y el sufrimiento es relacionado con los síntomas, con ese control de esos síntomas, con ese, digamos, acompañamiento emocional, espiritual que el paciente requiere en cualquier momento de la enfermedad, porque tiene dolor, porque está sufriendo, porque está angustiado. Entonces, enfermería brinda educación, acompañamiento, en muchos casos está autorizada la enfermera para prescribir, por ejemplo, opioides, ¿sí? Manejan los opioides, saben cómo se administran, hacen la visita domiciliaria para poder garantizar la disponibilidad de los medicamentos, le enseñan a la familia cómo administrarlos, cómo manejar los síntomas, todo eso lo deben hacer, uno lo debe hacer tanto en un servicio hospitalario como cuando el paciente está en su casa, o sea, a nivel domiciliario. Bueno, ya terminamos las 5 preguntas que teníamos. En esta parte ya lo que quiero mostrarles es que hay una gran cantidad de normas que nos pueden ayudar a entender las decisiones que se han venido tomando a nivel gubernamental para desarrollar los programas de control integral del cáncer. Entonces ahí tienen ustedes para que consulten cuáles son los motivos que cada uno tiene, cada una de esas normas o leyes o resoluciones tienen, hacia dónde se orientan para poder utilizarlas. Aquí hay otras, ¿sí? Que nos orientan y nos ayudan a entender un poco o a seguir o a cumplir las normas y las orientaciones que tiene el ministerio para nosotros. Al final de esta presentación también tenemos entonces algunas referencias y algunos recursos en línea. Hasta aquí llega mi presentación, ya estoy entonces en disposición de que si ya hay alguna pregunta o quieren complementar algo o comentar algo desde su experiencia en relación con alguno de los puntos que trabajamos hoy, con mucho gusto estoy aquí pendiente. Bueno, los invitamos a todos a realizar sus preguntas por el módulo de preguntas o si quieren participar levantando la mano para darles la palabra. Un comentario o algo.
Sin temor, que estamos en confianza. Me interesaría mucho pues puedes conocer sus inquietudes, tener alguna, pues de pronto poder ayudar a aclarar cosas, a motivarlos. En ese caso, a mí me encanta el tema de la enfermería oncológica y por esa razón pues disfruto mucho este tipo de actividades. Me gustaría que ustedes, si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna cosa, pues con mucho gusto. ¿No? Tan tímidos los colegas. Nadie. ¿Me preguntan? No. Bueno, entonces yo les voy a dar una información general. La próxima semana, el viernes, vamos a ver los temas de cirugía oncológica. Les vamos a mandar algunos enlaces para que si quieren leer y mirar sobre el tema. Les vamos a mandar el programa o va a publicarse el programa, el cronograma, perdón, como quedó del curso. Y vamos a mandarles también unas preguntitas para evaluación para que ustedes respondan sin problema y nos las comparten en el transcurso del tiempo. Bueno, no sé si ya no hay más preguntas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, no hay. Sí, tenemos una pregunta. Ah, bueno, gracias. Un segundo, se la voy a pasar a su módulo. Eh, Preguntan, ¿existe evidencia de riesgo laboral para enfermeras oncológicas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay un tema dentro del curso que vamos a hablar de la seguridad ocupacional. Seguramente les van a mostrar algunos datos seguramente específicos de esos riesgos, pero sí les puedo decir que hay un riesgo, hay un alto riesgo. Nosotros tenemos en oncología, dependiendo del área donde estemos trabajando, tenemos riesgo biológico, riesgo físico, riesgo químico, riesgo por ruido, o sea, de parte física, por irradiación, o sea, tenemos todo tipo de riesgo, todo dependiendo del área donde estemos, ¿sí? Entonces, precisamente por esa razón tenemos ese tema de la seguridad ocupacional para que nos motivemos a protegernos, ¿sí? Y a actuar en consecuencia para evitar la exposición innecesaria, para utilizar los elementos de protección, para reconocer si nos estamos exponiendo o no en un momento dado y poder actuar. Entonces, sí, es muy importante la pregunta, se las agradezco. Van a verlo en alguna de las sesiones posteriores, pero sí es importante tener en cuenta que en las distintas áreas de trabajo de oncología se pueden tener uno o varios riesgos o factores de riesgo, digamos, de exposición ocupacional. Eso es muy, muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, ya hoy en día, pues se razona todos los elementos de protección y precisamente a que la preparación de la quimioterapia se está haciendo en centrales de mezcla con cámaras de flujo laminar vertical, con toda una serie de protocolos muy estrictos, pues se ha reducido, pero en años anteriores se demostró cómo se identificaban metabolitos de los fármacos en la orina de enfermeras que administraban quimioterapia sin utilizar los elementos de protección. ¿Sí? Por ejemplo, eso es muy importante porque uno mismo tiene que cuidarse, uno tiene que asegurarse de contar con los elementos de protección, de utilizarlos apropiadamente, de exigir la calidad de los elementos de protección, de no sobreexponerse de ninguna manera innecesariamente. Entonces, todo eso es lo que son recomendaciones importantes. Y yo agradezco la pregunta porque seguramente eh, nos vamos como pensando de una vez cómo asumir ese tipo de riesgos y cómo manejarlos para no exponernos innecesariamente.
¿Alguna otra inquietud o pregunta? Digamos, en cuanto a la evidencia, hay estudios importantes y por esa razón es que digamos que se han implementado protocolos de protección. Yo volviendo a mirar la pregunta de Noris. Sí, bien. No sé si quieran de pronto aprovechar estos minuticos para plantear alguna otra pregunta. Bueno, parece que no, ¿no? Parece que no hay No más. tenemos más preguntas en el panel, no, señor. Bueno, entonces yo les agradezco a todos los que estuvieron presentes, su participación. Ojalá se animen a preguntar más, no tengan ninguna, de verdad, no se sientan intimidados, ni mucho menos lo que estamos haciendo aquí es compartiendo lo que más podemos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero con todo el ánimo de animarlos a que hagamos las cosas pues, bien y a que nos sintamos cómodos. Entonces los invito a que se animen, a mandarnos de pronto si quieren por el chat alguna inquietud, alguna cosa, con mucho gusto miramos a ver cómo las podemos solucionar. Entonces, muchas gracias por la participación hoy. Nos veremos entonces el próximo viernes a las 4 de la tarde, el viernes 11. Bueno, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Entonces, hasta luego para todos. Muchas gracias.